Hola amigos, estamos de nuevo en los estudios Little Cat y esta vez estamos con el capo, con el jefe, con el que pilota el estudio, el señor Sergi. Buenas. Sergi ya nos conocimos hace años, cuando era más jovencito todavía, Sí. aunque es joven todavía, y lo conocí cuando empezaba y mira, está en un estudio bastante top y trabajando a tope. Pues muy buenas, Sergi. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, bueno, vamos a entrar en el clásico clásico de mi pregunta inicial, que es el tema de la cadena del tema de cómo se ejecuta el trabajo en un estudio y en qué importancia valoramos los eslabones de la cadena, desde el productor, evidentemente el músico, el artista, el tema de los altavoces, el tema de la acústica de la sala, el tema del hardware, el tema del software, todo el tema de plugins y en qué orden podrías organizarlo en cuanto a importancia de mayor a menor en función de tu opinión. O sea, Claro. Hostia, es complicado porque la cadena son muchos puntos, pero yo, o sea, siempre digo que el más importante es el músico, porque es lo que vamos a captar. Si no, lo grabamos ya directamente, Claro. que se quede en su casa. Exacto. Pero eso ya entendemos que esa es la primera fase. Y yo creo que es desde el músico para arriba. O sea, primero el músico, el instrumento, porque también si tiene un instrumento También el malo, instrumento, también evidentemente, sí. Después el micrófono, porque creo que con un buen micrófono y un previo estándar económico y con todo económico, pero el micro es bueno, tienes una buena captación. Pero claro, después del micro tienes que tener un buen previo, y si tienes buen previo, pues el micro va a captar aún mejor. Y si tienes buenos conversores, o sea, es como necesitas todo, pero creo que siempre es o sea, si es el músico y la canción también, que si hablamos de grabar una canción, si tú tienes una buena canción, lo grabas con el móvil, que es un micro. Y la canción sigue siendo buena. Y la canción va a ser buena. Y si tienes una buena canción, pero además tienes bueno, y me he olvidado el espacio, que también es importante, ¿no? O sea, lo primero es como el músico, el instrumento y también el espacio, porque si lo grabas en un espacio que hay mucha reverberación y es algo que es muy, muy rápido, no vas a entender el mensaje. No nada, exactamente, sí. Por lo tanto, es primero el músico y su instrumento y el espacio donde se graba. Después aquí ya el micro, el previo, el conversor, si pones compresores, ecualizadores, la mesa, los altavoces, el espacio donde escuchas esos altavoces, o sea, es como... Y los cables. Y los cables también, porque... Que muchas veces la gente Total. se olvida. O sea, te compras unos previos de la hostia. Todo top y el cable pones unos cables de 5 euros, con unos cables cutres. Sí. Dice, pero... No, el cable parece una tontería, pero puedes cambiar si tú tienes... Pero claro, tienes que tener una cadena top. O sea, si tú tienes una cadena que todo es top y cambias los cables, los más económicos que encuentres, con unos buenos, y vas a notar la diferencia. Sí. Cuando tienes equipo que todo es como lo mínimo, pues el cable a lo mejor no. Sí, pero muchas veces yo lo planteo, claro, desde el punto de vista que mi trabajo es construir estudios. Yo siempre digo, a ver, la acústica es muy importante. Sí. Porque, sobre todo en el control. En la sala también, ¿eh? Pero bueno... Tiene que estar bien. Puedes oír los defectos en el control, pero si tu control es una mierda, directamente no oyes nada. Claro. Entonces, la acústica, unas buenas cajas, yo creo que es una inversión importantísima, total. Y unos buenos cables. Porque los cables van a estar siempre ahí. Y puedes cambiar de equipos, puedes cambiar de DAW, pero los cables... Sí, los cables tienes que estar... Tienen que estar, yo creo que básico desde el principio. Porque sí que es verdad que con un equipo, un buen hardware, con un cable malo, gana o pierde en función de la calidad del cable, pero si no tienes unos buenos cables, aunque te compres un equipo bueno, tampoco lo vas a apreciar. Claro. Sí. Porque con cables malos puedes tener problemas de interferencias, de ruidos, lo típico de un jack. Y típicamente cambia también el sonido. Sí. A mí particularmente el cable me parece una cosa muy importante, porque depende de qué cable utilices, tu instrumento va a cambiar tímbricamente, va a tener... Claro, por el tema de impedancia, también el grosor, bueno...
Sí, sí. El Parece una sonido pasa chorrada. por ahí. Bueno, Es la tubería claro, de... tú eres pianista, lo notas menos, pero yo toco la guitarra y en la guitarra se nota un montón. A ver, Claro, pero claro. es un... Seguramente el que lo escucha le da igual, no nota la diferencia, o la nota, pero bueno, tú sí porque eres un profesional, ¿no? Pero la gente no nota la diferencia. Pero yo no tengo un cableado y digo, hostia, tío, este cable... Se nota. Claro, pero es lo que dices, que si tienes que lo un puedes buen resolver control... ecualizando y demás, también se puede resolver, pero, Claro. pero notas que dices, bueno, esto hace una guitarra, imagínate en todo este trabajo, ahí Que dentro, hay mucho cableado. tener un cableado malo Sí. puede ser un drama terrible. Claro, y en este estudio concretamente que hay la sala Claro, de grabación, pues hay un patch. Y este patch va al patch que tenemos aquí a la derecha. Y un buen patch, imprescindible también. Todo el patch está lleno de cableado que tiene que estar bien y está durando, no sé cuántos años lleva, pero con cable bueno entiendo que va a durar más años, ¿no? Claro, esto es un patch hecho a medida y de alto nivel. Esto es un estudio esto es un estudio, para que no lo conozca, es un estudio totalmente top. O sea, es un estudio 100% profesional de alto nivel. O sea, no... Entonces, claro, el cableado de este estudio es la hostia. Claro, o sea, tiene que buenísimo. ser, tiene que estar es de altísima en calidad. acorde. Y eso es muy importante. No vale con irse allí a la tienda X de Barcelona y comprarse un patch de 200 euros. Con un patch de 200 euros, o sea, no es lo mismo. Te aseguro que no es lo mismo. ¿No notáis la diferencia? Porque a lo mejor estés trabajando en casa con unos altavoces baratillos y demás, pero a la que trasladéis vuestra mezcla o un estudio más pro a hacer la mezcla final o a un gran equipo o vais a notar la diferencia. Claro. Es un tema de matices, vale, que luego dicen, no, pero luego ya acaba en Spotify una resolución. Sí, pero si partimos de una resolución mucho más buena, sonaréis mucho mejor en las plataformas. Claro. O sea, no es... Y en un teléfono también, sonaréis mejor en un teléfono si partimos de un nivel de sonido muy pro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vale, pues sí, supongo que es todo es importante en general. Y además, claro, el problema es lo que dices, que si tienes todo top, sí que se nota la importancia de todo. Lo que pasa es si tienes un equipo mediano o de baja calidad, no te vas a dar cuenta y dices, no, el cable da igual. ¿Por qué? Porque tienes un equipo de baja calidad y no notas esas variaciones. Si eso muchas veces lo veo en que la gente cuando de pronto hace el salto de unas cajas normales a unas más top que ves injustificado el precio, porque ves, hostia, si tiene el mismo rango de frecuencia, es más o menos 3 dB también, y dices, bueno, ¿qué magia ha pasado ahí? Pero notas la diferencia. Tú que has empezado desde abajo, que no has sido rico y te han pagado los altavoces. No, he empezado con los altavoces más cutres que te pagan. Ahora viste la evolución de las cajas y cómo se nota porque empecé con unos monitores de 100 euros. Después bueno, sí, están bien, por 100 euros están muy bien, sí, están bien, pero después me pasé unos KRK de 600 euros, hostia, ahora mucho mejor que los de 100 euros, y al final con los Genelec o los IF Audio, claro, que es otra gama, y hostia, pues sí, con el primer día que me quedé, que estuve sentado ahí en el control a escuchar la música, tuve que escuchar toda la música que había escuchado en mi vida, porque la escuché, o sea, muy distinto a lo que estaba acostumbrado de unos altavoces de media gama. Estabas oyendo matices que... Hostia, esto no había escuchado. Y a todo el mundo lo explico. El primer día de quedarme en el estudio, me senté aquí, que creo que eran las 11 de la mañana, y me levanté a las 7 de la tarde escuchando música de, hostia, ¿y cómo se escucha la música aquí? Pero no solo por los altavoces, sino los altavoces, la acústica del espacio. Detalles que no habías oído nunca en los discos. Que la gente cuando está todo a una gama alta... Hostia, es que escuchas cosas que en casa no había escuchado, pero ni con buenos auriculares, no es lo mismo. Incluso la experiencia de haber escuchado mezclas que has hecho antes, que te sentías súper orgulloso, de pronto la oyes en un estudio muy pro y dices... Esto me había pasado con el sub, que antes con Ñaño en el otro episodio hablabais del sub. Sí. Y esto me pasó porque muchas veces mezclaba sin sub y yo subía los graves en general. Claro. Y como no escuchaba el sub,
pues decía... Estabas metiendo ahí... Pero ponías el sub, hostia, es que el sub me realza mucho. No, el problema no es el sub, a lo mejor es la mezcla que estás haciendo. Es la mezcla. Claro, sí, exacto. Es que la gente tiene miedo al sub, pero porque es posible que escuchen alguna mezcla suya y ponen el sub y dicen, bueno, pero es que no tienes que bajar el sub. Tienes que volver a corregir tu mezcla, porque igual con el sub no estabas pensando en él. Y estabas subiendo una frecuencia y estabas en 30 y 40 hercios estabas haciendo allí pues o el instrumento mismo estaba dando una frecuencia de resonancia allí. Cada día se va todo el mundo especializando más, como por ejemplo cosas muy curiosas que antes no se tenían en cuenta, ¿no? Por ejemplo, ahora has visto muchas veces guitarristas de metal y demás que se pone una cinta en la zona de las cuerdas. Ah, sí, para tapar las vibraciones, ¿no? Pues antes no se prestaba atención a esto, ¿no? Y ahora pues todo el mundo cuando haces un palmute, sabes que si pones eso allí es mucho más limpio el sonido, porque hay un zumbido de fondo, sobre todo en afinaciones muy graves, que empiezas o a la forma de golpear. Porque antes esto apareció para tapar, para parar cuerdas, para hacer técnica de dos manos, ¿no? Pero luego se vio que también dejándolo arriba, o instrumentos que con afinaciones, cuando tienes afinaciones digitales, que también perturban a la captación de la pastilla, eso de fondo, ¿no? Quiere decir que cada día, con la calidad de los altavoces y demás, oímos cosas que parece que no son importantes, porque dicen, bueno, pues si al final lo van a oír en un móvil. Digo, ya, pero... Sí, pero este móvil, si lo pones unos buenos auriculares, vas a escuchar... Los auriculares han mejorado un montón, ¿eh? Antes los auriculares eran por... Antes te gastabas, no sé, 25 euros o 30 euros y eran una basura. Ahora tantos altavoces ligados. Ahora, por 35 euros, hay cosas que suenan de la hostia, ¿no? Y la gente se gasta muchas veces más. La afición al sonido. Hemos pasado un poco del da igual. Yo recuerdo, como soy más mayor que tú, que llegabas a los estudios de publicidad y dices, ¡buah! Total, si vamos a salir en mono y tal. Digo, a ver, pero hombre, hay que ir pensando en el futuro. Y yo ya había encontrado estudios que han tenido el fracaso de entregar un producto fuera de España, pues están con los altavoces pequeños, y llegarles, oye, esto tira para atrás. Dice, ¿pero qué pasa? Dice, pues que esto ruido que tenéis ahí de grave debajo. Y dice, hostia, pues tenemos que poner las pilas, ¿no? Pero bueno, entonces ¿tú crees también importante que en un estudio también el tema de la iluminación, el tema de los colores, forman parte también de un poco del buen trabajo del artista? ¿O sí, bueno, claro, sí. O sea, el ahora ambiente, que lo dices, claro, es muy importante que el músico se siente cómodo. O sea, sobre todo cuando grabas, pues, o sea, ahora que estás diciendo esto, lo estoy pensando, sí que a veces hay músicos que dicen, hostia, demasiada luz, puedes bajar y encontrar como una iluminación para que estén como cómodos a gusto, ¿no? Y sí, la verdad, parece una tontería, pero a veces he grabado a algunos músicos que si les pones mucha luz es como, hostia, y no se concentran, ¿no? Y a veces, pues, apagas la luz y, hostia, así oscuros, me siento como más íntimo, ¿no? Y a lo mejor te salen cosas que de la otra forma no. Sí, además este es un estudio que está ubicado en zona rural, que puedes salir fuera, hay aire libre. También esto también llama mucho la atención, y mucha gente viene aquí porque es una zona de pronto nada de ruido de la ciudad, calma. Sí, total que... Sales y te das una vuelta, ves ahí, ves los bichos por ahí revolotear. Sí. En este estudio lo bueno es que sales fuera y también hay silencio. O sea, hay silencio dentro del estudio, pero también fuera, ¿no? Y también es bonito miras por la ventana y ves árboles, vegetación, el cielo, ¿no? Es como, hostia, estás como más en calma para que te salga lo que tenga que salir, ¿no? Y tú en tu forma de trabajar, otra de las preguntas típicas que hacemos es, ¿trabajas, te gusta hacer tomas en analógico o digital? Y si luego finalmente trabajas todo analógico, todo digital, una mezcla. Claro, depende bastante de la producción. Yo sí que, la verdad es que yo trabajo bastante en digital y es como mi forma más
como más rápida de encontrar un buen resultado. Depende también de qué grabes, ¿no? O sea, la música actual o moderna, o si vas a grabar música clásica o jazz, yo siempre como... Es como... Diferencias. Sí, es diferente. Aunque el rock puede ser como más moderno o un rock más vintage, pues... Puedes, o sea, aquí lo bueno es que tenemos pues todo equipamiento analógico de previos, compresores míticos, el Teletronics, tienes aquí Distresso, los Distresso, tienes todo. NIF, API. Pero lo usas más bien para la toma y la mezcla. ¿Continúas con ellos o la mezcla es más podría hacerlo, pero sí que la mezcla yo personalmente estoy más acostumbrado in a box. Tengo mi cadena de plugins que sé cómo me funcionan. Y tienes plugins que te emulan cinta, emulan lo que quieras, y la verdad es que hoy en día, o sea, hace a lo mejor 10, 20 años, los plugins sonaban fríos, sonaban como con poca ánima. Hoy en día o sea, los plugins es locura porque en 10 años... Sí, han mejorado un montón, han mejorado y han salido, o sea, es que hay mil plugins que hacen 1000 cosas y que, o sea, yo escucho una producción super top y creo que ni yo ni nadie sabe, escuchando, decir si es analógico o digital. Porque he escuchado cosas que, hostia, esto seguro que es analógico, buscas y tal, y no, lo grabaron todo en digital y con este plugin que te da el sonido de cinta, que te da la calidez de la válvula, no sé qué, y tal. Normalmente sí que la captación es interesante con los previos porque pues tienen la reacción es distinta que a los previos digitales, aunque los digitales también están muy bien, pero después ya, como siempre acabo en Pro Tools, in a box, al final trabajas con plugins. Y también depende mucho del presupuesto, porque si hay presupuesto, a mí me gusta vamos a hacer la mezcla, vale, voy a patchear los compresores, los ecualizadores, y vuelves a grabar y tal, pero... Claro, es otro presupuesto, ¿no? Claro, porque a la que el cliente pida, hostia, no me ha gustado, tienes que volver otra vez a... Ahí, este es el punto clave que diferencia digital o analógico. Digital, este o este, y puedes hacer una comparativa a tiempo real. Porque claro, las mezclas, hostia, ¿puedes comprimir un poquito menos las guitarras? Hostia, pues tengo que volver aquí, volver a patchear, volver a salir, ajustar, volver a entrar. Y la otra forma, yo tengo en el plugin, abro Pro Tools desde casa, desde el bar, en mi portátil, aunque sea, y abro y pum, un poquito menos, y ya está. Y lo puede oír el cliente. Y ya está. Claro, y es instantáneo. En cambio, lo otro... tiene que ser aquí, porque yo muchas veces grabo aquí y la premezcla la hago en mi portátil, que tengo y la hago en un bar. Me voy al bar porque si no estaría aquí encerrado todos los días, todas las horas, y a veces me va bien, me voy a un bar con unos auriculares y hago una mezcla como para, ¿sabes? Sí, una premezcla. Una premezcla. Luego haces el toque final. Que después sí que aquí hago mucho trabajo. Pero es también para tener como otra visión, ¿no? O sea, y no suena igual en auriculares que en altavoces, ¿no? Y es como, combina un poco, es igual. La mezcla final la escucho con los John L.E., con los Eve Audio. Tengo aquí un JBL también pequeñito Bluetooth, que también lo paso por ahí porque la gente lo va a escuchar con un altavoz mono en el mono Bluetooth. También, claro. La importancia del mono. De escuchar, a ver, la gente tendrá un altavoz Bluetooth parecido a este, pequeñito, que lo pondrá en casa. Pues va a sonar en esto. Pues también lo tengo en cuenta. Hay algunos técnicos que dicen... una mezcla bien hecha tiene que sonar bien en mono. Sí, en mono y entonces... Si no suena bien en mono, la mezcla no está bien hecha. Claro, porque si abres estéreo y tienes problemas de fase, lo pasas en mono, hostia, esta guitarra que he abierto no está, o está muy atrás, o está muy adelante, porque a lo mejor abres y no te queda tan enfrente, pero si la suma en mono... suma 100%, hostia, esta guitarra está muy enfrente, o puede estar que esté muy atrás, depende de la fase. Por eso es importante también la compatibilidad mono. Y bueno, veo que tu sistema es un sistema más actualizado, que es lo que suele usar cada día por necesidades, por presupuestos y muchas veces simplemente porque muchas... Por rapidez, porque es más ágil. más ágil. Más ágil y porque
al final el sonido es lo que está en tu cabeza, que es lo que tú quieres y lo que también le agrada al compositor o al músico, ¿no? Entonces, también ha irrumpido en el tema de las grabaciones de hoy en día. Los instrumentos se siguen manteniendo analógicos, normalmente, pero aparece de pronto varias cosas, que son los IRs, que se están utilizando tanto para emular reverbs o temas acústicos, como para emular amplificadores, emular cajas. Entonces, esa parte de la cadena, ¿tú la utilizas? El tema de, por ejemplo, en guitarras, utilizar sistemas de IRs, hablamos de ahora de Kemper, Helix, Quad Cortex, la amplia gama, o sistemas que van totalmente solamente en el ordenador con un previo, que hay otros sistemas que son otros programas que funcionan igual. ¿Esto lo utilizáis o vais aún con el micro o hacéis una combinación? A mí me gusta, depende también del tipo de producciones, siempre voy a responder depende, claro, porque depende mucho de la producción y de si viene el grupo y sabe su sonido y ya lo tiene controlado o no. Yo qué sé, por ejemplo, este fin de semana pasado estuvimos grabando un grupo de rock and roll clásico y el guitarrista venía con su Marshall Flex, con su pantalla y tenían como el sonido muy claro y hostia, si te traes tu ampli y tu sonido y tal, vamos a poner un par de micros en el ampli y yo sé que este es el sonido que tú quieres. Si vas a investigar más bien en, sí, quiero una guitarra, pero no sé muy bien qué sonido, pues podemos, claro, lo bueno es que hoy en día en plugins, con un plugin o con una pedalera, tienes todos los amplis del mundo. O sea, no me voy a comprar, aquí tenemos un Marshall, un Mesa y un Fender, que son como típicos, tal, pero claro, hay miles, Orange, no terminaríamos nunca de decir marcas y modelos y tal. Lo bueno es que en una pedalera o en plugins lo tienes y te da un resultado muy parecido, pero si vienes ya, hostia, es que quiero que suene al Fender Twin Reverb, pues tengo uno, hostia, pues vamos a utilizarlo, conecta tu guitarra aquí, o sea, que el guitarrista toque el volumen y lo escuche y venga, ponemos micros ahí. A mí, yo soy romántico y me gusta más instrumentos reales. Igual tengo un piano de cola y a veces han venido músicos y han grabado un sonido de piano con un teclado, con un Nord. Y digo, hostia, tengo un piano de cola, pero quieren o sea, por rapidez, porque claro, si grabas con piano tienes que pagar afinador. Claro, evidentemente. Y es como, al final vienen con su Nord, conectas los dos jacks a una. Bueno, y depende del nivel del pianista, el piano tiene un contrapeso específico, hay que tener un tacto, es como. Claro, es un diferente, y un teclado con teclas de plástico, aunque esté contrapesado, es. Claro. Y sobre todo si le tocan sintes que ya directamente no hay contrapesado de nada, hay un muy ahí. O sea, a veces es un sonido de piano que es para pop, que haces 4 acordes y ya. No requiere. Si es jazz, si viene un trío o un cuarteto de jazz. Para el piano. Obviamente vas a ir con el piano de cola, que es un Yamaha que está súper bien. Y hostia, es otra historia. Pero a veces tocan instrumentos como más electrónicos o virtuales. Sí, no, al final también la música es la idea final, que muchas veces sí que es verdad que a lo mejor es más fácil expresar a través de un instrumento que sea de verdad, 100% analógico, que no algo. De hecho, nunca se han conseguido buenas guitarras en un sistema de síntesis. Hay que tocarlas, ¿no? Hay esos errores humanos de rascar, de tal, que también aportan realismo, ¿no? ¿Y tú cuando trabajas con instrumentos de bajo, guitarras y demás, sueles hacer, es un tema ya de producción, pero algunas veces hay gente que le interesa este tema, que es un tema muy sencillo, pero que es, ¿sueles hacer también una línea limpia, de línea? Sí, siempre. Para poder hacer luego un ream o corregir cosas. Sí, siempre grabo la línea por si acaso, porque después, o sea, yo siempre grabo la línea limpia, a lo mejor si lleva pedalera y tal, en la salida también de sus efectos, y después el ampli. Claro, lo bueno de este estudio es que como tenemos varias salas, porque está esta sala, pero además tenemos
3 salas más con contacto visual, pero además está la sala de máquinas, la cocina, que hay como 2 espacios más que, yo qué sé, este fin de semana en la sala de máquinas había un Marshall, en la otra sala había otro ampli y estaban grabando como juntos, pero claro, los amplis en cada sala. Y yo grababa la línea, me entraba a la línea y hacía un reamp a los amplis. Tenía la señal de los micros de los amplis, pero también la línea, porque yo qué sé, a lo mejor cambia la producción y no les gusta cómo suena este ampli, hostia, podremos modificar y tal, pues sí, porque si tienes la línea limpia, siempre puedes hacer un reamp con otro ampli, con otros micros, otra configuración de micros, con otros efectos con otros efectos, con otros plugins, o sea, te da mucha más capacidad, aunque esta línea en la mezcla seguramente no va a sonar la línea limpia, claro, casi nunca, pero la tienes para esto, para hacer otras posibilidades que te puedes ir. Y muchas veces ni la utilizo y se quedan con los micros de la guitarra, pero yo siempre la grabo porque a lo mejor sí que ahí le pones un plugin o algún emulador que te da algo, pero... Sí. No, bien, yo he visto recuerdo hace años en una producción de unos músicos que eran muy pros, no voy a comentar qué, un estudio super pro, y bueno, había un error gravísimo en la guitarra, que es que la grabó con un chorus bestial. Hostia. Y no hicieron nada en paralelo, y yo creo que eso destruyó prácticamente, y hablamos de un guitarrista conocido, que si lo oyes seguramente sabrá quién es, y el resto también. Pero yo creo que fue un error esa grabación con ese chorus pasado de vueltas, porque luego después era imposible tirar para atrás. Tirar para atrás. Bueno, sí, y a grabar otra vez. Claro. Pero con todo lo que implica, ¿no? Con todo lo que implica. Claro, si la toma buena era esa, ahora... Luego hicieron remezclas otra vez del tema, no sé qué, pero si el problema está en que... En que este chorus hay cosas que no están... No, a veces con la rapidez pues te pierdes y no lo escuchas, y va bien tener la línea grabada. Yo creo que también muchas veces lo que pasa en las producciones es que cuando los músicos se implican mucho en la producción, como son varios, al final hay problemas. Yo creo que siempre la visión de un productor externo, que puede ser que hoy en día pues prácticamente sois... mixer y productor, las dos cosas, porque no hay presupuestos para tener aquí un señor solamente que esté opinando. Lo ideal sería esto. Sería lo ideal. Un técnico y un productor que está solo escuchando. Claro, y en esa cadena también, no sé qué opinas tú de esto, que del tema de cuando acabas tu trabajo, luego viene el mastering. ¿Tú crees que es bueno que se haga un mastering externo o prefieres masterizar tú? Yo prefiero externo. Y a veces, o sea, claro, lo ideal sería lo que dices, grandes producciones, un técnico de grabación, un productor, uno de mezcla, o uno de edición, otro de mezcla y otro de máster, porque como más orejas lo escuche, más criterio va a tener. Y puedes llegar más lejos, ¿no? Siempre uno solo o trabajar con equipo, siempre con equipo, puedes llegar a más cosas. El problema es siempre la economía. La economía del músico o del grupo, que muchas veces no llega a ese mastering. Exacto. Yo creo que lo del mastering es interesante, siempre y cuando no destruya tu trabajo, ¿no? A ver, que yo entiendo que el problema que hay vamos a hablar de España, Cataluña, da igual, pero de ser más amplios, porque yo creo que es una situación muy generalizada en el país, en España, no porque yo viajo por toda España y veo Cataluña, veo Madrid y demás, y el problema suele ser el mismo, que muchas veces las bandas van a un grupo, a un estudio, las bandas o los artistas, en función de postureo, de los cacharros que hay, o de la foto de los más o menos logradas del estudio. Y no pasa como en otros países como Estados Unidos, que llevan más años en esto, o Inglaterra, que la gente va a trabajar, a grabar en un lugar donde el sonido que genera ese productor o ese mixer va a conseguir, y va en función de eso. Es decir, yo quiero grabar este disco, creo que mi disco, si lo graba tal persona, va a encajar más con lo que nosotros queremos, y cuando vamos a masterizar,
con esto, este tío que masteriza va a dar el sonido que nosotros queremos. Aquí lo que sucede es que, por ahora, los que trabajáis aquí detrás de los artistas, estáis en un plano muy desconocido y no llega, ya no al público, que al público da igual, pero al menos a los artistas, decir, hostia, voy a grabar a tal sitio y a lo mejor conocen un estudio o dos. Y no, ahora ya sí que es fácil, que si sois un poco hábiles en las plataformas, que se puede ver quién ha grabado el disco. Claro, y entonces es muy importante saber quién te graba, porque para evitar luego dramas, ¿no? Y confiar plenamente, cosa que no hacen los artistas, sobre todo cuando más noveles son, confiar en el señor que está aquí. Que si tú buscas ese sonido, ese señor no hace falta que le digas nada, va a conseguir este sonido. Y luego, a la hora de masterizar, también es verdad que un mismo ingeniero de mezclas puede decidir a quién le envía a masterizar su trabajo, porque no todo el mundo masteriza igual. Pero no porque uno sea mejor un señor que otro, sino porque sencillamente hay cada trabajo, igual que tú te adaptas a grabar analógico, digital, a usar amplis, no a usar amplis, es un poco todoterreno, pero al final el trabajo, cuando está terminado, pues requiere primero de tu sonido, que tú vas a aportar tu parte artística, porque un técnico hoy en día no deja de ser un artista más, y luego el artista del mastering, ¿no? Entonces, claro, tú también estás de acuerdo en que, por lo que me has comentado, que prefieres masterizar de forma externa, pero que muchas veces te toca masterizar. Y muchas veces también la mezcla, por ejemplo, yo aquí pues hago grabaciones y si el artista tiene un objetivo muy concreto, o sea, porque yo como técnico soy como más, como has dicho bien, todoterreno, ¿no? Yo me adapto y puedo estar grabando jazz, clásica, rock and roll, también algo de así más urban, moderno, yo me adapto. Pero si me viene un grupo que tiene un sonido muy claro, pues conozco mucha gente del mundo que son más concretos, ¿no? De, hostia, si tú quieres sonar a rock and roll tal, pues conozco un mezclador o un concreto, un productor concreto que te va a dar esto. O sea, yo no estoy especializado en un sonido concreto y Little suena así, sino que yo siempre me adapto al músico, al artista. Luego, si el músico tiene muy claro, pues digo, hostia, pues esto lo grabamos aquí, pero mira, no lo voy a mezclar yo, lo va a mezclar un compañero que controla mucho más de este estilo concreto. Si tienes un estilo ya concreto, quieres sonar a no sé qué, pues igual de mezcla, igual en el mastering. En el mastering, pues a veces por tema de presupuesto lo hago yo, pero si puedo, pues trabajo con 2 o 3 estudios de mastering que conozco. Normal, en función del estilo, ¿no? Que son más, pues unos más modernos, los otros más clásicos, los otros más como estándar. Bueno, y depende de la producción, la mando pues a un sitio u otro. Pero claro, por el presupuesto muchas veces le dices pues que tal, hostia, claro, vas sumando y luego te tienes que ajustar. El eterno drama de los presupuestos. Pero claro, en mastering, yo he hecho, perdona que te corte, pero en mastering también hay plataformas que lo hacen automáticamente con IA. Y tengo artistas que han grabado aquí y el mastering, no, es que hay una plataforma que te hace el mastering automático que es gratis y tal. Y yo... Chicos, no hagáis esto. Claro. No es recomendable. Ya. Claro, siempre es mejor que una persona con experiencia, con buenos aparatos, porque claro, haces un mastering automático, pero lo que hablamos antes de la cadena de audio de nivel top o nivel bajo, si tienes un equipo bajo, no muy bueno, vas a escuchar este mastering y dices, hostia, está muy bien. Claro, si has grabado en tu casa, masteriza así, pero no vengas a un estudio pro y luego masterices de esa forma, es dramático. Bueno, por ahí pero habrá alguno que lo hace. Hostia, tío, qué fuerte. Bueno, oye, que chicos... Bueno, las opciones están ahí. Hostia, qué fuerte. Esto no había ido, este nivel no había llegado a él, vamos, nadie había contado nada. Claro, pero no son, una cosa es cuando hablas de artistas profesionales que tienen ya su carrera y tal. Esto normalmente son artistas más amateurs o que empiezan o que el producto final no va a llegar como mucho a muchos medios. Habría que pensarlo, ¿no? Siempre hay que pensar siempre a lo grande. Claro. Pero a veces, no, me grabo esta maqueta es para mí, para mis amigos y tal, y no tengo presupuesto, pues
están estas opciones también. Y bueno, luego lo siguiente, que no hemos hablado antes fuera de cámara, pero es el tema del sub. ¿Lo ves herramienta importante o un estorbo? No, es total herramienta importante para saber qué pasa en esas frecuencias que a lo mejor si no tienes un buen equipo no las escuchas. Y es importante escucharlo, y esto te dará cuenta si te estás pasando en unas frecuencias o no. Es que pues hay gente que aún es reacia. Fíjate, me parece una chorrada y para ti es evidente, pero hay gente que todavía no, es que el sub, ¿para qué quiero un sub? Pero yo creo que es porque a lo mejor o no lo tienes bien controlado, porque el sub también, no es solo porque hablamos de un aparato, un sub, pero también depende de la sala. O sea, y tú lo sabrás mejor que nadie. ¿Y cómo está ajustado el sub? El sub que está aquí, que está bien ajustado con estos Genelecs y todo, lo pones en otra sala que no esté acondicionada acústicamente, y este sub dirás, hostia, es que no lo quiero. ¿Por qué? Porque la sala no está jugando a favor. Pero si tienes una sala que esté bien ajustada con el sub y tal, es esencial, porque te va a dar frecuencias que los otros altavoces no te dan. Y el problema de la gente que está en contra del sub, yo creo que es o porque no lo han escuchado bien ajustado en una buena sala y en unas buenas condiciones. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Y aparte tú como ya usuario, pues claro, lo defiendes a capa y espada. Es que el que no lo defiende es porque no lo tiene. Y dice, no, es que o lo ha oído en algún sitio, alguien con un sub descontrolado, y dice, joder, tío. Claro. Es que esto del material es como lo que decíamos de los monitores buenos, o los de gama media o los de gama baja. Hay monitores de gama baja que los escuchas, hostia, pues están bien. Sí, si los escuchas en tu casa y no has escuchado nunca unos altavoces de gama alta, pues estarán bien, pero la que escuchas gama media, hostia, gama media está mejor. Por eso es gama baja, gama media, gama alta. Sí, además son altavoces que enmascaran el producto. Entonces tú, en un altavoz resultón barato, te va a parecer que suenas igual que tu ídolo produciendo. Pero cuando trasladas todo ese trabajo a unos monitores pro, notas la diferencia. Claro. Dices, hostia, pues no estaba tan cerca de lo que yo quería hacer. Sí, lo mismo con el sub. Y el sub igual, hay una parte de trabajo que sí que está en baja frecuencia y que yo siempre digo lo mismo, es que hoy en día es una parte vital en la música y súper usada. Entonces, desde el momento en que los auriculares empezaron a tener sub, porque antes los auriculares, hace 15 años, o te gastabas una fortuna o no había graves. Y ahora te compras unos auriculares que se meten en las orejas AirPods, y dices, Dios, tío. ¿Cómo sacan el sub? Sacan un sub y dices, ¿cómo es posible algo tan pequeño? Es impresionante, solo te falta que te golpeen la barriga, ¿sabes? Pero bueno, ya llegaremos. Ya hay dispositivos para generar vibraciones también. Sí. O sea que en directo yo estaba en una banda que el batería llevaba un taburete que le tenía que enviar una señal como si fuera un monitor y le vibraba. Y para escuchar el bombo bien, y podía bajar el volumen de los in-ears. Yo lo he visto también para usar la claqueta. Para dar el tempo. Llevar la claqueta en auriculares y por si falla llevar también un snocker, un altavoz de estos de vibración, que en el palo del sillín, justo para esto. Para notar el que va todo ok. Claro, que muchas veces te puedes quedar, tú imagínate que te quedas sin sin in-ears y que ha pasado una vez en algún. Esto me pasó. Y al menos dice, bueno, al menos que me llegue el cum de la, ¿sabes? Si no tienes nada. Esto me pasó en un bolo y no tenía el sillín. Y un compañero se puso al lado de la batería el golpe es porque no escuchaba el tempo, pero lo veía en la tablet. En la tablet, sí. Y el tío, esto sí que... Ahí para seguir, anécdota, porque iban con claqueta y iban con bases. Tienes toda la gente cada día quiere más calidad, más el grupo, más todo más lleno, y claro, la gente va con claqueta y con bases, con un montón de bases, pero esto hoy en día no se concibe ya, es que ahora, claro, la gente cada día, antes cuando había el rock and roll era los Deep Purple y los Rollings, era todo, pues, bueno,
Lo que ves es lo que suena. Lo que ves es lo que suena. Pero ahora la gente oye cualquier banda, da igual el estilo musical. Y hay un montón de recordings. Sí. Porque la gente lo que quiere es que suene como en el disco. Claro. La gente no se conforma ya con oír algo a medias. Y entonces cada día pues han ido haciendo más... Sí, todas las bandas llevan ya con bases y con... La claqueta y no te preocupes que la banda no se va a adelantar el tempo. Las bandas antiguas empezaban a un ritmo y acababan a 200, sobre todo los punkis, ¿no? Ahora, yo no sé si los punkis van con claqueta, no creo, pero... estos creo que se resisten, ¿no? Pero estilos así de... prácticamente... Hombre, yo no sé qué decirte, pero yo creo que a lo mejor... bandas americanas de punk van con claqueta, ¿eh? Estamos hablando ahora de lo mejor Green Day o cosas seguro, así. Green Day, seguro que van con claqueta. No lo sé, ¿eh? O sea, si alguno lo sabe, yo creo que sí, deberían, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero sobre todo por el tema de doblar guitarras y demás, claro que... Una pregunta, no sé si... En disco todas las guitarras van dobladas normalmente. Y si de pronto tocas una guitarra pequeñita allí, no sé, no acaba de... Bueno, hay trucos, ¿no? De poner varios micros en el ampli, jugar en varios amplis, la misma guitarra en varios amplis. Hay efectos que lo hacen, cosas así. Pero, o usar varios amplis también, modelos diferentes y, bueno, sí, también, pero que... No es lo mismo. Antes hacía lo de la técnica del músico escondido detrás del escenario. ¿Ah, sí? Hostia, esto no lo conocía yo. Sí, antes había, en bandas de rock, había grandes egos en los guitarristas y a lo mejor había algún músico que estaba detrás. Hostia, detrás haciendo las rítmicas, ¿sabes? No quiero que... Esto lo he estudiado alguna vez en algún escenario. Detrás el machaca, ¿no? Diciendo, hostia, aquí hay otra guitarra, ¿dónde está? Ahí está el machaca detrás ahí con... Ahora están metidos Ahora están enlatados. Ahora están enlatados. Así se ahorran el presupuesto del guitarrista. Se ahorran el presupuesto, también es esto. Y ahora hay un montón de teclados y cosas que no están, y de voces. Claro. Yo recuerdo haber visto en directo a Rainbow, y llevaban los coros, llevaban dos tías que se enfocaban con el foco, haciendo como si fueran Eso ya se lo ahorran. Ahora grabados y ya está. Grabados y tal. Bueno, y otro tema también que es el tema que también típico de lo nuestro, porque siempre hablamos siempre de lo mismo, pero vemos todos los puntos de vista de todo el mundo, que es el tema de Atmos, ¿no? No sé si has trabajado con eso, tienes alguna experiencia. ¿Qué opinas de si va a funcionar, si es interesante como sistema o como mejorar el audio? La verdad es que es interesante y estoy empezando a trabajar, porque el Pro Tools lo puede integrar bien y tal, y he hecho algunas mezclas ya en Dolby Atmos. Lo que pasa, de momento, el control no lo tengo en Dolby Atmos, y luego cuando hago las mezclas en Dolby Atmos, pues utilizo auriculares y con binaural, y claro, te da como unas posibilidades para mezclar, que es como más, para mí es como más fácil mezclar en Atmos, aunque hay cosas y tienes que cambiar un poquito el concepto y es otra forma, pero puedes llegar a puntos mucho más rápido, porque por ejemplo, yo qué sé, coges una voz, pones la voz delante y le pones la reverb detrás, pues tú tienes una presencia de la voz espectacular y tienes la reverb por detrás, que es como el reflejo que te da. Como pasaría la realidad. Sí, exacto. Que esto en estéreo también lo puedes hacer, pues trabajando la reverb, el plugin, pues con un pre-delay, con las reflexiones, y tienes que intentar emular este 3D con una reverb. Ahí lo en sitúas. Cambio, el Dolby Atmos lo colocas aquí y ya está. No tienes que hacer, porque el algoritmo ya hace todo esto que tú hacías con el plugin, ya te lo hace automáticamente. Como elementos, y el elemento lo pones, lo sitúas en altura y en posición. Y lo bueno del Dolby Atmos es lo que hemos hablado antes, de que siempre estamos acabando hablando del presupuesto, de si analógico tal, no sé qué, hostia, es que claro, el presupuesto, o masterizar fuera, hostia, es que el presupuesto. Claro, Atmos, lo bueno es que el presupuesto es mínimo, o sea, unos auriculares que todo el mundo tiene
y ya está, ya puedes trabajar, ¿no? O sea, no necesitas, o sea, 5.1 necesitabas Sí o sí. 5.1 altavoces. Exactamente. En Atmos, mira, esto no sé quién me lo contó, pero lo encontré muy, muy interesante, que es el número de altavoces que tengas será la definición en que vas a escuchar el Dolby Atmos. Así es. Luego, si tienes 2, vas a escuchar el Dolby Atmos igualmente, pero si tienes 5, vas a tener más definición. Y si tienes 7.4.1, pues es aún más definición. Y si tienes 20. No sé cuánto, pues mejor lo vas a escuchar. Sí, porque es la transición que hay entre altavoces y demás. Exacto. Incluso la mezcla, cuanto más altavoces tengas, pues es más fácil, tienes más realismo, más precisión en el trabajo. Sobre todo, yo creo que lo importante es que en la mezcla se tenga el formato de los altavoces, porque ahí vas a mejorar mucho, vas a hilar mucho más fino. Claro. Y vas a mejorar luego la interpretación del binaural, que es el que posiblemente en la mayoría de los casos va a tener el oyente, ¿no? Va a estar con auriculares, ¿no? Pero la precisión previa de pasar de un lado a otro es el tema de tener más altavoces posibles. Aparte es un sistema que como se ajusta a cualquier formato, y trabajar en binaural es como mínimo, es como tu experiencia, es interesante y sí que vas a tener una buena sensación, y también va a trasladarse bastante bien también al que escuche en binaural, porque trabaja en binaural, posiblemente a lo mejor en Atmos puede haber alguna diferencia. Estamos como siempre ahora en este tema, en Atmos para música, en un mundo relativamente desconocido, porque estamos experimentando todavía todos, y yo creo que hay que ser valiente como tú y decir, me interesa, y decir, ser honesto, decir, mira, ya llegará, pero tengo que hacer una inversión. Pero yo estoy trabajando así porque me interesa el formato, y también hay comentarios de más de un usuario, profesional como tú, que dice, es que realmente es más fácil. Puede llegar a ser más fácil llegar a situaciones, y es más fácil mezclar inclusive, porque es más fácil colocar y separar instrumentos sin tener que trabajar tanto en ecualizaciones extremas que sí que hacen que algunos instrumentos queden muy recortados en frecuencia para que quepan en un espacio plano de delante. De esta forma puedes tener un instrumento mucho más grande, bien situado, y que no perjudique la escucha de otros, ¿no? Que es como es la realidad cuando vemos un concierto o cuando... Pero de todas formas, bueno, luego las opiniones están en eso, en que si será futuro o no será futuro. Claro, porque Apple también hacen su sistema inmersivo. No, de hecho Apple es Dolby. Sí, no había el Space Sound, ¿cómo era? Pero es todo, de hecho... Al final es Dolby, ¿eh? Sí. De hecho, la evolución a la música del Dolby Atmos es porque Apple compró una mayoría de acciones de Dolby, parece ser, cuentan las malas lenguas, y entonces se le dio un empuje brutal a... Pero tenían otro formato, ¿no? Creo. No había como un formato... Porque había Dolby y otros formatos... Otra cosa es que ellos tengan un formato específico para sus... Sí, hay hay más plataformas de Atmos, pero la de Apple es la... Es la de Dolby, que es la que está triunfando, y otra cosa es que ellos utilicen algún algoritmo diferente pues para sus sistemas de auriculares o demás. De iPods. De iPods y demás. Pero en principio, a ver, es difícil desbancar a Dolby porque históricamente es como intentar... Salen guitarras muchísimo mejores que Gibson y Fender, pero ahí están, ¿sabes? O sea, sí, yo creo... parecerá desproporcionado, se tienen que poner un poco las pilas, ya incluso las Les Paul Custom tan hipercaras, que me parece que llevan un muñón ahí abajo para tocar, me matarán en todos los que tengan su Les Paul Custom. Pero ahora hasta Gibson ha dicho, tío, vamos a mejorar un poquito el encuentro con el mástil, tío, que ahí no cabe la mano, ¿sabes? O Fender aún siguen con el muñón ahí, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay que pensar que el atornillado de Ibáñez está mejor, ¿no? A lo mejor no jodamos, tío, ¿no? Claro, pero bueno, pero quiero decir que algunas modificaciones van haciendo, ¿no? Y en esto igual, o sea, pues ahora Fender, si ahora Gibson tiene ese sonido característico, están ahí.
suenan de puta madre y tal, y seguirán. Y Dolby empezó haciendo reducciones de ruido, siguió con los sistemas multicanal, y ahora que han aparecido otros formatos, seguimos con Dolby. Es lo que hemos dicho antes de el VHS o ¿cómo era el otro? El beta, ¿no? El beta y tal. Decían que era mejor. Bueno, pero al final es quien entre en el mercado. Quien entre en el mercado. Y por lo que parece se ve que Dolby ya tiene el mercado y ya está como tiene el mercado. Aparte, lo tenía en cine y en música, desde los magnetófonos que llaman reducción de ruido Dolby. Y siguen ahí. Tengo ahí un cassette con Dolby, con el Dolby. Y siguen ahora, pues. Sí. No, yo creo que sí, porque la música ya se está mezclando ya mucho en Dolby Atmos. Lo que pasa es que el oyente ni lo sabe. Exactamente, no lo sabes. Escuchas y no lo sabes, pero estás escuchando música en Dolby Atmos. Estás con los auriculares. Porque las grandes majors ya están mezclando en Dolby. Todas las producciones top en este momento ya se están mezclando. Se mezclan en Atmos. Se hace una mezcla estéreo y una mezcla Atmos. Entonces, si tú tienes vas con tu teléfono que ya tiene Atmos y lo tienes habilitado, oye, estás en el Tidal o en Spotify y tienes tus iPod y estás oyéndolo en Atmos. Sí. No tiene por qué haber efectos de estos. Claro. Haces una mezcla estándar, claro. No tiene por qué haberlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay el tema de. Que yo no sé qué opinas tú también, que es otro tema interesante de la producción musical, es que en el estéreo estábamos ya apurando en el -6, casi -3, ahí de los volúmenes, la dinámica quedaba ya, vamos, al límite. Y ahora con el Atmos, si de pronto, porque todo el mundo os quejabais del tema de la dinámica, lo digo también, no por ti, sino por... Todo el mundo se quejaba de la dinámica y no quieren Atmos. Pero digo, joder, ahora llega Atmos y es -18, te deja un rango dinámico brutal. Que creo que también puede ser muy interesante, ¿no? Sí, yo porque aún estoy bastante investigando en Dolby Atmos y creo que me falta aún mucho para aprender y tal. Sí que en estéreo me da como una sensación que de momento me es más fácil encontrar como la pegada, ¿sabes? En Dolby Atmos, al repartir, es como por ejemplo, en mono tienes aún más pegada que en estéreo. Yo he visto más pegada en Atmos con algún producto. Mira, claro, pero depende también del técnico. O sea, yo a lo mejor porque el Atmos estoy empezando, o sea, estoy ahí averiguando aún cómo hacer la compresión paralela, como para comprimir buses. Es todo, bueno. Es que esto es lo que pasaba con las primeras producciones de Atmos, que veías y dices, hostia, es que le falta. Sí. Incluso he visto alguna producción relativamente top. Y ver la producción en Atmos y decir, defraudante. En estéreo tenía más pegada. Sí, pero sin embargo he oído en estudios gente trabajando en Atmos que sin ser, pues, haciendo por ejemplo música urbana, que la pegada es súper importante. Sí. Y oír la versión estéreo y la versión Atmos, ya no te digo con todos los altavoces, sino en binaural, y tenía bastante más pegada en Atmos. Lo único que tienes que subir un poquito el volumen, porque claro, estamos... Claro, es que es eso. Ese es una cosa es si estás al mismo volumen, claro, si hay que subir el volumen, porque esto es el error de por qué se empezó a subir todo en el estéreo, porque era el tema, la historia de la radio, esto viene de la radio, que los discos sonaban más fuerte, pues entonces todo el mundo empezó a apretar para sonar más fuerte, porque muchas veces parece que más fuerte es mejor. Y da sensación auditiva que te han subido el volumen. Y por eso te gusta más, como tú te gusta un tema, lo subes el volumen. Entonces, claro, el tema que se empezó a perder el rango dinámico. Entonces, la gente de Dolby dijeron, vamos a hacer una disminución, vamos a normalizar a -18 para que tú puedas tener un rango dinámico útil para poder ser más realistas en la música. Claro, porque esto es como la loudness war, ¿no? La guerra de como el volumen. Y claro, el Atmos es como que contraataca esta guerra de volumen y te deja como más margen dinámico, ¿no? Efectivamente. Y claro, por eso lo que te decía yo de la pegada, y es que si tú coges el mismo volumen, en estéreo tendrás más pegada, no digo más pegada, pero realmente es como más volumen. ¿Sabes? Por la diferencia del rango dinámico. Por eso el estéreo, si lo pones al mismo volumen, te parece
que tiene más... Pero te Más digo chicha. que yo he visto hacerlo bien y Ya. a mí, a igual volumen, a igual SPL, el Atmos Ya, tiene ya, más ya. pegada. Esto ya un ingeniero experto en mastering sería mejor. O sea, Antes del mastering. ya. Antes del En la mastering. mezcla ya, ¿eh? Sí, es un caso de... Estaba un productor aquí en Cataluña y es un productor que su trabajo lo suele hacer en Miami. Antes lo hacía, se desplazaba a Miami, allá no va. Y él hace la producción musical, hace composición y demás. Y entonces él estaba por montar todo el sistema de Atmos en su estudio para oír, no para producir, porque bueno, porque él mezcla en Miami y en Miami me envía la mezcla en Atmos y la mezcla en estéreo. Y entonces me estuvo mostrando el mismo tema, mezclado Atmos en en estéreo. una mezcla no terminada incluso, ni masterizada, en estéreo y en Atmos. Y la verdad es que en Atmos, gente que ya que lleva años, pues que lo tiene controlado, Ya, pues ya. digo, hostia, pues digo, me deja sorprendido de oír un tema, oír esto realmente y ver que no se queda... Corto. Y luego sigue investigando y claro, luego también hay muchos temas que vas a... Yo uso Tidal, ¿no? Pero la plataforma que sea X, ¿no? Y ves muchas producciones en Atmos que realmente no acaban de sonar porque que han partido del estéreo. Entonces, claro, Ya. Claro, es que tú además tienes estás metido en el que... tema ya ves que no es lo mismo. Claro, tienes que, o sea, la mezcla, o sea, tienes que cambiar el sistema de el chip, mezclar, el claro. chip, porque yo estoy acostumbrado toda la vida he mezclado en estéreo y es lo típico, o sea, tanto en directo como en estudio, siempre es como estéreo, abres tal, tienes estos planos, para trabajar la profundidad utilizar reverbs, pero es estéreo. Claro, el Atmos ya te cambia esta visión porque vas por objetos, por camas que llaman, ¿no? Los beds y tal. Y claro, no puedes trabajar de la misma manera, porque yo en estéreo siempre trabajo como todo va en buses, o sea, yo siempre, en mi manera de trabajar la mezcla, ¿eh? La batería va a un bus, el bajo a un bus, las guitarras a un bus, la voz a un bus, y estos buses pues los puedes pues comprimir, ecualizar, lo que sea, procesar, y después se van al bus final. Y tienes un bus estéreo. Pero en Dolby Atmos, claro, no tienes un bus estéreo, sino que tienes muchos de estos. Y luego cambia totalmente la forma de mezclar. Yo creo que por eso mucha gente que lleva toda la vida, pues le cuesta un poco. Claro, es como, porque hostia, dice, ahora me vas a liar con esto. A mí me va bien con el estéreo, no me vas a... Y sobre... Esto va por alguno que me conoce. Claro, después del Grammy da miedo, ¿no? O varios que me conocen, varios que ya han pasado por aquí. Sí. Que después de los Grammys, jode, ahora dice, ahora tienes que hacerlo en... De otra forma, ¿no? Es broma, es por meterme un poco con vosotros, pero los Grammys. Pero sí, les cuesta. Te dan unos premios, tal, y claro, le decir, ahora tengo que empezar con este lío, y entonces lo más fácil es decir, no, esto no va a funcionar. No va a funcionar. Bueno, ya ves que la gente más joven aprieta y van por ahí. Claro, o sea, no te puedes encerrar, o sea, el estéreo ya es lo que conocemos de toda la vida. Yo opino lo mismo, a mí me entusiasma el tema del Atmos y cuando lo he oído bien hecho, me he quedado flipado. No, es que te abre el mundo de posibilidades. Me he quedado diciendo, joder, digo, esto... Si entras en la web de Dolby Atmos, te muestran mezclas de estéreo y en Atmos. Pero además en rock, la pegada que consigues con Atmos, que todo el mundo... Es donde yo tenía mis dudas. Claro, una cosa es el sistema y el otro es si te lo hacen mal, pues claro, es que... Saberlo utilizar. Es saberlo utilizar. Yo entiendo que es un cambio y bueno, pero oye... Tenemos que aprender y... Hay que pasarlo un poquito apretado para mejorar, ¿no? Claro. Yo no creo que sea... Y además porque el mercado, no el mercado, sino la industria, los dueños de la industria, han decidido que sea así. Ya. Entonces, y aparte es muy sencillo, esto es una opinión mía. Tú te compras un coche, vamos a poner el coche, y te dicen, ¿el equipo con Atmos o sin Atmos? Y te va a costar a lo mejor 100 euros más, pues tú quieres el de Atmos, ¿no? Ya. O te compras una barra de esta... aunque sea una barra o una tele ya. Una tele que pone Atmos o sin Atmos. Tú te la compras con Atmos, tío. Claro.
Sí, Dice, no sabes si va a ser mejor o peor. Ya. Pero tú ya ves una tele que tiene Atmos y una que no, te compras al la que mismo pone precio, Atmos, dices, no, me quedo la Atmos. y ese es el negocio. El negocio de Dolby es vender licencias para que aparatos tengan la palabrita Atmos. Y entonces al final ya no sabrás, el consumidor normal no sabe si es estéreo, si es... Todos los consumidores no son tan frikis como nosotros. Exactamente. Sobre todo hoy en día. Antiguamente, la gente de mi generación sí que éramos más frikis todos porque ahora quieren tener la consola X o el ordenador tal y antes lo que queríamos tener la cadena de música. Entonces éramos frikis todos del sonido porque por deformación, porque todo el mundo quería tener, pues, no había más cacharros. Claro. Pero como mucho había para jugar a tenis, eso no se lo he visto, una tele era en blanco y negro que se movían dos palos así. Y va pasando la bola. No pasando la bola, rebotando. O sea, eso era el máximo. Entonces la gente lo que hacía era pues gastarse la pasta en discos y en equipos de puta madre. Claro, porque quieres tener equipo 3 vías, las cajas así de gordas, ¿sabes? Y los colegas iban a casa, hostia, voy a comprar yo. En vez de a jugar a los videojuegos, pues iba a oír los discos. Te compraba, era un acontecimiento, ir a la tienda de discos, leer y buscar discos. Y vamos a escuchar. Había vivido un poquito con... Tú ya te pillaría también de... Pero nosotros era eso y las dobles pletinas para copiarlo. Yo empecé así, tenía en casa un cassette que grababa y, hostia, y podías grabar y... Hostia. Claro, era después ya salió el CD y bueno... Exactamente, claro, yo soy antes del CD, claro, del disco, Yo descansé mucho con el tema de que desaparecieran los discos, o sea, porque a mí el tema de los clics en los discos me ponía de los nervios, tío. ¿Cómo los clics? La aguja, que cuando estuvieras... te comprabas el disco, el vinilo, te comprabas el vinilo, tío, y es que no podías disfrutar ni el primer día sin que hubiera un puto clic, tío, porque siempre hay polvo en el aire. Pero, era horrible, tío. Pero también es muy romántico, ¿no? Porque ahora hay plugins, hay plugin de Wave que te imita estos clics y lo pones para darle ese punto analógico. No podía con ello, era un limpiador compulsivo compulsivo, no sé, compulsión o compulsión, no sé la palabra exacta cuál sería, de los discos, tío. Y cuando más lo limpiabas, peor, tío. O sea, horrible. Pero bueno, luego los primeros CDs eran una basura, eso era una lata, y yo tardé un tiempo también en pasarme a un audio de verdad en CD, ¿no? Y nada, sepáis que esto es Little Cat Studios en Manresa, es aquí Sergi, un crack, una bellísima persona también, decirlo, porque también es una cosa importante algunas veces. Y en un ambiente y entorno espectacular en la campiña aquí de Manresa, donde se puede disfrutar de un montón de salas, tiene un montón de amplis, de guitarras y demás, y una acústica de puta madre, no es por nada, pero... Sí, lo es. Pero, o sea, recomendable 100%. Aparte, no hay los problemas de Barna. Aquí ya con el coche y aparcas. Aparcamiento de puta madre. Descargar justo. Un restaurante cercano de puta madre para comer. O sea, Manresa al poder. Centro de Cataluña. Centro de Cataluña. Pues nada, muchas gracias para invitarme a este podcast y ha sido un placer. Y también sería encantado de verte de nuevo. Y que te van muy bien las cosas. Ya nos vamos. Que ya te van bien. Nos iremos viendo. Vale. Pues nada, hasta luego amigos y hasta la próxima. Muchas gracias.